Gracias. ¿Qué teníamos anteriormente nosotros? Nosotros catalogábamos esta enfermedad, este síndrome, como una toxemia y le decíamos a las pacientes que eran toxémicas, le decíamos que era gestosis. Teníamos que ver muchas cosas y le hablábamos de la enfermedad de las múltiples teorías. De hecho, nosotros los más viejos recordamos que una de las teorías era el parásito que tenía los sandías. Las sandías tenían un parásito que es el Hidatosis loalba. Y entonces, como nosotros veíamos esos esferocitos en la sangre, tipo esquistocitos, decíamos que esos eran la hidatosis loalba, que estaba produciendo hipertensión en pacientes embarazadas, y estábamos totalmente equivocados. Eso no era más que una alteración por la anemia microangiopática que se producía en la hipertensión, en la preeclampsia severa, y entonces producía esta deformación de los glóbulos rojos, y pensábamos que en aquel tiempo, hace más de 35 años, era un problema producido por un parásito. Bueno, entonces todo esto fue evolucionando. Y una paciente hipertensa para nosotros tenía que ser proteinúrica y tener edemas. Eso era. Dios libre hiciéramos un diagnóstico de preeclampsia si no había edemas. Dios libre hiciéramos un diagnóstico de preeclampsia si no había proteinuria. No existía. Pues bueno, todo eso ha cambiado, gracias a Dios. En aquellos tiempos, para nosotros una preeclántica tenía que tener ácido úrico. Y si lo tenía aumentado, era una paciente que iba a ser preeclántica. Pero no sabíamos que era por la producción propia de la placenta del ácido úrico. Pensábamos que era un defecto a nivel renal. Y seguíamos pensando porque veíamos biopsias donde los glomérulos tenían la subendoteliosis capilar. Y entonces decíamos, sí, ese fenómeno es un fenómeno renal. Entonces, dentro de las patologías que nosotros pensábamos que producían la preeclampsia en la mujer embarazada, era el problema renal. No estamos muy largo tampoco, pero para entendernos en ese sentido. Pero resulta que en 1997 ya se habían hablado de cambios genéticos, que habían transposiciones de aminoácidos en la sustitución, por ejemplo, de tionina en metionina en el aminoácido 135, el angiotensinogen, y ya se venían haciendo. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos quedamos ahí? Tuvimos un oscurantismo desde 1997 genéticamente para la hipertensión arterial hasta el 2012, 2013, por ahí, que ahora les voy a explicar por qué. Y en aquellos tiempos, una paciente toxémica, que así les decíamos, la poníamos en un cuarto oscuro. Nadie podía hablarle, tenían que estar en reposo absoluto, le dábamos alfametil-lopa y nifedipina sublingual. Muchas veces produjimos incluso óbitos por la nifedipina sublingual, que se utiliza ahorita, pero no sublingual, lógicamente. Partíamos la pastillita y se la damos. Usábamos también tratamientos como el diazóxido, que tenía la ampolla 300 miligramos, y le poníamos a estas pacientes 75 miligramos cada 5 minutos hasta que fuera bajando la presión, y además una ampolla de furosemida, porque para evitar la retención de sodio en estas pacientes por el mismo diazóxido. Entonces era contraproducente, ¿no? Los dos grandes cambios, 1983, que viene precisamente con la fundación de FLAM, en 1900, se pensó en el 82, se formuló en 1985, y después con 2013. Pero ¿por qué el 2013 fue tan importante? Porque se unieron todas las escuelas de hipertensión. Se unió la gran escuela de Clínic de Barcelona, el Vall d'Hebron, la Federal Medical Foundation del doctor Nicolaides en el King's College, y vino a cambiar todo. Más bien fue interesante porque los norteamericanos no querían todavía aceptar que, como ellos no habían descubierto eso, sino era más bien en España y en Inglaterra, entonces vino a cambiar. Pero de todas maneras, los que hemos estado en algún momento, digamos, estudiando en Estados Unidos, hemos visto que los norteamericanos son así. La colposcopía se descubre en 1946, pero como fueron los alemanes que la descubrieron en la Segunda Guerra Mundial, no la aceptó Estados Unidos hasta 1970. Entonces, esto no teníamos los artículos todavía que podíamos nosotros encontrar hasta que cambió la escuela de hipertensión. Imagínense que
Es ese lapso entre que decíamos que en el espacio 235 había un cambio con el angiotensinógeno que podía producir preeclampsia. ¿Por qué no siguieron los estudios de la naturaleza molecular de la hipertensión? Porque Page, que era el que lo hacía, murió. Y a COI, que también le debemos mucho, no le importó tanto la genética en ese momento. Pero ya se hablaba años atrás, ya venían hablando en el 67 que era un problema de vasoconstricción. Ya se venía hablando en el 72 de alteraciones placentarias y renales y diferentes cambios que algo los estaba produciendo. Esta es una enfermedad importante. El doctor García de genética nos habló de que la causa principal de muerte en México es la hipertensión. En Latinoamérica, por dicha, es un poco diferente y es la segunda causa de muerte después de las hemorragias maternas y muy probablemente la tercera vaya a ser los problemas infecciosos. Hicimos definiciones de preeclampsia diferentes, hicimos sin descuidar los fenómenos hipertensivos antes de la semana 20, ¿verdad? Porque ese es el límite que hemos establecido en preeclampsia. Y comenzamos a darle una cartulina diferente a las pacientes que tomaban algún riesgo para hipertensión. Y ellas tenían que venir a las consultas y escribirnos los cambios que estaban teniendo, como cefalea epigastralgia, alteraciones visuales, alteraciones nerviosas, todo, para tratar de definir si con solo eso, sin tener proteinuria, estas pacientes eran preeclámpticas severas. Y cambiamos definiciones. Y cambiamos clasificaciones. Cambiamos la forma de tomar las presiones y cómo debían tomarse. Y comenzamos a ver que la proteinuria era un fenómeno que tenía que existir, cierto, pero a veces no se manifestaba la proteinuria. Entonces, yo me acuerdo todavía que una paciente no se podía ir si no tenía una proteinuria negativa. Era preeclántica y hasta que la proteinuria no se fuese, no la quitábamos. Pero ahora sabemos que no importa si tiene 500 miligramos o 20 gramos, es un problema funcional. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, realmente lo que pasa es que por el mismo problema su endotelidosis capilar que les hablaba en el glomérulo, los podocitos pierden el fenómeno de relajación y se quedan abiertos, entonces pasa la proteinuria. ¿Qué hace que una paciente tenga más proteinuria que otro? La comida. Entonces no era un problema que nos estaba diciendo, como hacíamos antes para definir preeclampsia leve, de moderada y severa, porque así la clasificábamos también en 3, ya no es como ahora, entonces la definíamos por proteinuria y estábamos equivocados, pero no nos vamos lejos. Ahora hacemos la relación PC, que es la proteína creatinuria, en una alícuota de orina. Lo único que tenemos que estar seguros es que tenga más de 15 miligramos de creatinina para hacer una muestra fiable. Hacemos la PC. Y si es positiva, arriba, dependiendo de los laboratorios, si es arriba de 0.33, por ejemplo, eso lo hacemos en miligramos por milimoles, pero ahí les dejo la ecuación, la calculadora si quieren cambiarla para sus países. Y con solo eso ya sabíamos que la paciente iba a tener proteinuria. No necesitamos hacer proteinuria 24 horas, porque esto nos facilita. ¿Qué tiene de malo catalogar a una paciente con preeclampsia leve, por ejemplo? Nada, le damos más seguimiento. Que nos equivocamos, no importa, pero salió mejor la mamá y el bebé. Y esto fue importante. 2013, ECOG, dado por los españoles del Clínic de Barcelona y avalado por la Fetal Medical Foundation, donde se establecía que no se necesitaba proteinuria para definir preeclampsia. Pero también lo leímos y lo tradujimos mal a veces, porque ustedes ven que ahí dice presión arterial sanguínea para preeclampsia severa, 160 sistólica y o 110 la diastólica. Porque si teníamos 150, 110, no cumple criterios. Sí cumple criterios. Entonces hay que, a veces las letras nos pueden hacer equivocación en estas cosas. Entonces esta es la clasificación que se comenzó a funcionar 2003-2014 y que es la que mantenemos ahora para definir una preeclampsia severa. Y los diferentes sintomatologías que podemos agregar si no hay proteinuria, que con solo eso y esas cifras vamos a definir una preeclampsia severa.
Ok, les voy a dar a ustedes la forma en que comprendan realmente cuál es el desarrollo de los factores angiogénicos. Pero les voy a explicar esto primero. Las arterias tienen una resistencia y una velocidad. Y las arterias tienen una formación: endotelio, musculares, elastina, fibras elásticas, etcétera, etcétera. Son vasos rígidos, muy rígidos. ¿Qué tiene que hacer el trofoblasto? Cambiarlos. Eso se llama renovación vascular. ¿Qué hace el trofoblasto? Le quita el endotelio, le quita la muscularis, le quita la elastina y hace vasos de capacitancia. Entonces, cambiamos vasos de resistencia por vasos de capacitancia. ¿Y eso mejora qué? Que no se rompa el esfínter, que sean perfundidos más espontáneamente, que mejore la irrigación y no haya isquemia placentaria. Entonces, este fenómeno debe cumplirse. En una micra que no se cumpla, se produce el Stone Lake, que es cuando usted echa una piedra en un lago, ¿qué hace? Eso es lo que hace la vasoconstricción. Entonces empieza una pequeña parte y se hace sistémico. Eso es la hipertensión. Por eso cuando tenemos hipertensión, nosotros podemos bajar la hipertensión con antihipertensivos, pero el fenómeno fisiopatológico sigue. Y aquí es importante entonces, no solamente esto, sino hay una alteración inmunológica y genética implicada en esto, porque está bien, se produce, pero ¿qué lo permite? Cuando se une un óvulo con un espermatozoide, genéticamente ya viene codificado eso. Qué mal, ¿no? Hablaba con el doctor García, ¿por qué veíamos antes madres que tenían 3 esposos? Tuvieron, perdón, uno y uno, no los 3 al mismo tiempo. Y resulta que con uno hicieron preeclampsia. ¿Por qué? O a veces diferentes esposos sí, no hacían preeclampsia. Y aquí viene el término del sexoma que hablaba el doctor García, que ahorita los explico. Entonces la fisiopatología nos vino a aclarar a nosotros cómo se producía la preeclampsia, por una mala renovación vascular que produce una mala implantación placentaria y segundo, una disfunción endotelial sistémica. Pero su pregunta, doctora, inicialmente, el crecimiento embrionario es hipóxico. Vos no podés dar aspirina antes de la semana 10. Porque vas a quitar los tapones trofoblásticos necesarios para el crecimiento embrionario. Entonces, esa es la razón por la cual en el remodelamiento vascular vos no puedes dar ni antes de la semana 10 la aspirina, porque vas a producir un problema de oxidación. ¿Qué hacen los tapones citotrofoblásticos? Entre las 9 y 22 semanas se van a reventar. ¿Y ese oxígeno qué es lo que va a hacer? El fenotipo proliferativo del trofoblasto. Y se va a dar la renovación vascular. Cuando nosotros comenzamos a estudiar esto, estudiamos índices de resistencia, no sé si ustedes se acuerdan, y a todo le hacíamos Doppler, diabética Doppler, preclántica Doppler, restricción de crecimiento Doppler. Entonces, teníamos que definirlo estructuralmente, pero los índices de resistencia muchas veces eran normales y los índices de pulsatividad eran anormales. Entonces comenzamos a introducir los índices de pulsatividad por la ecuación que ahora les enseño ahí. Y aparece por qué se produce la preeclampsia y se va a dar una mala renovación vascular. Vamos a ver si encuentro el dibujito acá. Ajá. Resulta que hay unos factores que favorecen la renovación vascular normal, la placentación normal en 2 oleadas, primera y segunda. Resulta que son factores maternos, que son el factor de desarrollo placentario y el factor de crecimiento endotelial vascular. Y esos promueven la buena renovación vascular. En este dibujo que les regalo, que es de parte mía, en ese dibujo vemos que en la primera tubito están los receptores que son tyrosine kinase para factor de desarrollo placentario y protección endotelial y se produce ¿cómo se llama? La renovación vascular. Pero resulta que hay un heredado del padre que es el malo, que es slim-like tyrosine kinase,
que muchas veces en países le llaman FLIT, pero no hay ninguna ahí por ahí, pero le pueden decir FLIT. Ese se mete y equivoca los receptores y le cambia el fenotipo a eso. Y hace que estos vasos ya no sean vasos de capacitancia, sino que en una parte fueron equivocados por el factor paterno. Y esto es lo que hablamos entonces del sexoma. Porque resulta que si la paciente tiene relaciones, y eso ya se ha comprobado en estudios, tiene relaciones, ella comienza a tener un reconocimiento de los proteínas, anticuerpos del padre. Y entonces se va a defender mejor en el embarazo cuando se establezca la relación en el cigoto. Entonces, esto es una de las cosas muy importantes para definir, pero eso viene codificado genéticamente. Con esto. Resulta que hay unas, las natural killer, que son de linfocitos B y linfocitos C, por ahí parecido, y tienen que unirse a unos receptores que son los killer immunoglobulin receptors, que esto va a ser una conjunción con antígenos de histocompatibilidad. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver que el embrión tiene que ser reconocido por receptores a nivel materno y se va a producir una conjunción a nivel de útero donde aceptan ese complejo. Entonces, los complejos de receptores killer que son afines a los susligandos, que son antígenos de histocompatibilidad, que son HCl, los tipo 1 son los que vienen codificados para que nosotros nos defendamos contra el cáncer, contra virus como la hepatitis, contra problemas de preeclampsia. Y resulta, vamos a ver si está en la otra, que aquí ustedes ven que si eso no sucede y que más bien son uniones KIR sub A con histocompatibilidad 2, promueve no solo la preeclampsia, y es una de las razones por las cuales la preeclampsia temprana tiene la misma fisiopatología de RCIU temprano. Son lo mismo. Usted descubre un RCIU temprano, el 50% va a ser preeclampsia. Y una cosa que no deben equivocar nunca, la aspirina no sirve en el fenómeno hipertensivo establecido. Si la paciente tiene hipertensión, no es un antihipertensivo. Previene la preeclampsia temprana y algo de tardía. Por eso estamos pensando ahora que la preeclampsia tardía tiene que ver, eso es la fisiopatología como decía la doctora, pero tiene que ver esta preeclampsia tardía con algo de mala implantación. Entonces, pero la preeclampsia tardía es más fácil porque estamos cerca de la maduración o ya está maduro el bebé, entonces no vamos a tener ningún problema. Lógicamente, aquí podemos hablar de endotelinas, como habló la doctora, de las endoglobulinas también, el IGS, que es ahora está en boga y que va a ser mejor que factores angiogénicos y antiangiogénicos, las metaloproteinasas, las moléculas de matriz extracelular, citoquina, interleuquinas, todas a montones. Esto es un fenómeno que vemos en pacientes teníamos el COVID y medíamos las interleuquinas y veíamos que se disparaban y después hacían preeclampsia o problemas trombóticos. Esto nos ayudó para hacer en estas pacientes, y hay un artículo, por cierto mío, un libro que es anticoagulación de pacientes con COVID-19. Todas las pacientes embarazadas las anticoagulamos, pero profilácticamente a 1 miligramo por kilo. Digamos, una paciente pesaba 60 kilos, entonces eran 60 miligramos de heparina de bajo peso molecular, y si no teníamos, pues le dábamos la otra, la de 5.000 unidades subcutáneas cada 12 horas, y funcionaba perfectamente bien, y creo que le salvamos la vida a algunas pacientes produciendo esto, que por cierto, ese mismo artículo después se metió en otros libros de COVID. Bueno, esto es otro lo que quería hablar con el doctor Vargas. Eso es un dibujo, autoría mía también, donde la madre le estamos enseñando el código genético y ella está perdiendo códigos genéticos por todo lado, ¿verdad? El RNA, eso es lo que sigue, las cell-free RNA que trae una codificación, se encontraron, y ahora se lo explico mejor en una gráfica,
Se encontraron al inicio como 5 de 18 genes y se estaban haciendo entre la semana 5 y 16 y posteriormente se encontraron 288 y más todavía, y como decía el doctor García, hemos descubierto que faltan muchos más todavía. Y también se hace las 13-20, hay algunos autores que lo hacen hasta la semana 24 incluso, y esto trae un gran una gran enseñanza para saber cuáles pacientes podrían desarrollar preeclampsia. Se han hecho miles de estudios. Esto lo pueden ver un poco extraño, pero vean los puntos que son más rojitos. Eso es como hacer una biopsia sanguínea, donde se ven los RNA libres y se determina cuáles pacientes tienen más propensidad a tener una preeclampsia, cuáles son más susceptibles a tener preeclampsia. Esto va a ser incorporado prontamente en el estudio de prevención de preeclampsia y nos va a ayudar muchísimo nosotros para estar mucho más seguros. También desarrollamos el índice de Pearce porque muchas veces nos inclinamos por el feto, por el bebé, haciendo todas las pruebas que hacemos para bebé, pero el índice de Pearce nos ayuda a nosotros para calcular cuáles pacientes tienen un riesgo de un mal resultado cardiovascular. Y si esos pacientes están inferior al 5%, estos pacientes iban a terminar mal. Otra cosa que también se incorporó en los últimos años es buscar la FOMCEL, que se miden por medio de un perfil lipídico para saber cuáles pacientes podrían más bien por otra fisiopatología desarrollar hipertensión por un problema de colesterol. Eso lo vemos mucho en las pacientes obesas, lo vemos en diferentes países por diferente forma de comer. Y esto nos ayuda a saber por qué las pacientes con hipertensión, con preeclampsia, pueden desarrollar un problema también diabético o un síndrome metabólico de alguna parte. El tamizaje nosotros no lo hacemos para mujeres de riesgo, se hace en todas las personas, en toda la población se hace, porque nos ha funcionado mucho mejor. Y hay pacientes que las de novo, que no sabíamos que no tenían riesgo, que la cartilla es totalmente normal, que las historias clínicas normales, pudimos detectar pacientes y le hacíamos los biomarcadores. Nosotros dichosamente tenemos todos los biomarcadores y posteriormente hacíamos lo que la doctora nos dijo, excelente, de lo que ustedes pueden bajar. Aquí ese es el software, esa es la cartilla que pueden ustedes utilizar, es gratis. Ese es el link, allá arriba, se meten ahí, la encuentran, ahí encuentran todos los tipos para preeclampsia, para tamizaje primer trimestre, para cromosomopatías o aneuploidías, para pico sistólico en pacientes con enfermedad hemolítica del feto y recién nacido, todo lo encuentran ahí y es súper fácil, solamente tienen que meterlo. En el tamizaje nosotros hacíamos lo que nos explicó la doctora sobre cómo ver resistencias uterinas. Si nosotros podemos tomar una buena arteria uterina y vemos la muesca o notch, esto nos puede a nosotros hablar como que hay un problema de vasoconstricción, pero muchas veces es porque está mal tomado muy cerca de la ilíaca, y acuérdense que la ilíaca tiene un reflujo y puede producir esto. A mí me gusta mucho la morfología, pero es mejor medirlas. Esa es una forma que medíamos anteriormente cuando no teníamos las calculadoras y lo percentilábamos, y arriba del percentil 95 eran pacientes que eran sospechosas de desarrollar preeclampsia en algún momento. Nos ayudó mucho a usar, digamos, en el primer trimestre, segundo trimestre, esa forma de 1.8, 1.6 centímetros por segundo, pero es mejor la percentilación en todo sentido de las arterias uterinas. Y lo volvíamos a repetir si eran patológicas a las 24, 28, 32, 36 semanas. La cartilla que les dije. Y esto fue lo que se propuso con ISWAP, que era el cribado del primer trimestre para todas las pacientes, donde hacíamos el Doppler, el factor de desarrollo placentario, la proteína plasmática y la presión arterial media. Y posteriormente íbamos haciendo diferentes controles a las pacientes, no solamente de arterias uterinas, sino también de la sintomatología que ellas fuesen presentando. Esta es la forma en que lo hacíamos más práctica, le damos en la cartilla a las pacientes para hacerlo. Las pruebas de factores angiogénicos son baratas en nuestro medio, nosotros conseguimos, ahora les enseño la maquinita ahí, y no nos salen más de $35. Esto es otro interesante, que sí, no tenía el corte con la doctora, para mí es diferente. El corte que nosotros utilizamos es 38, es el mismo que usa Federal Medical Foundation y usa también Clínic de Barcelona,
Y lo que quitamos fue una cosa interesante. Cuando son muy altos, a veces interrumpíamos los embarazos. Están muy altos los factores biogénicos, hay que interrumpir inmediatamente. Eso es un error, ya no se hace. Solamente lo que nos van a decir, por ejemplo, vean, un valor muy alto, el 30% de los pacientes terminan 2 días. Y si no lo hacemos, va a tener un mal resultado. Si sale de 85 a 110, el 15% aún están embarazadas en 15 días. Y esto es algo para ver muy importante, el cuadro para manejarlo, pero el cut-off de nosotros es 38. Entonces, arriba 38 es lo que nosotros vamos a tener para manejar a una paciente con preeclampsia. Este es el Delphi Express que nos regalaron en la Federal Medical Foundation. Yo le hablé aquí a República Dominicana para que lo traten de conseguir. Eso es sencillo, se consigue con algún laboratorio acá. Aquí ya vi que está referencia haciendo ya está en el país haciendo esto. Lógicamente para ustedes va a ser un poco caro al principio porque los reactivos van poniéndose más baratos dependiendo de la cantidad que ustedes vayan poniendo. Entonces eso es una cosa que se da. Esto fue para el estudio ASPREY. Así es como se determina la relación, que es lo más importante. Por ejemplo, este ejemplo tiene 1,75, que está normal. Y posteriormente, cuando las pacientes tienen un tamizaje alterado, pues lógicamente damos la aspirina. Ahorita les voy a dar un cuadrito donde está cómo lo hace. Lo que es importante es que siempre pensamos que la aspirina era porque disminuía los tromboxanos A2, que son vasoconstrictores, sobre la prostaciclina A, que es vasodilatadora. Pero después, más bien, en los estudios que se hicieron posteriormente, nos dimos cuenta que no, que lo que hace la aspirina es bloquear ese LFMLT1. Bloquea el Slim-Light Tyrosine Kinase, la aspirina. Entonces, es importante, por eso es que baja tanto el porcentaje de preeclampsia en temprana. Se estudiaron con 50, con 80, con 100, con 150. Si ustedes no tienen de 150 y tienen de 81, pueden darle 162, no pasa nada. En Colombia ya se está haciendo la primera pastilla de 150. Y si no, le dan aspirina de niños hasta llegar a 150. Pero lo ideal es la de 100 y partirla en 2. Este es el cuadrito que les dije. Vean qué bonito lo hizo el doctor ahí Nicolaides en el resumen de ASPREY. Cuando se comienza, las 12 semanas, cuando se termina, siempre es hora sueño. Tienen que decirle a la paciente que la tomen en la noche. Y fue un super estudio prospectivo de más de 30,000 mujeres. Las diferentes relaciones que producía la aspirina. La relación también con restricción de crecimiento intrauterino, que las pacientes pueden mejorar, digamos, si van a desarrollar una restricción de crecimiento intrauterino, podrían mejorar esa implantación. Sí, es cierto. Lógicamente, la restricción de crecimiento intrauterino es únicamente manejada con Doppler, ¿verdad? No con aspirina, pero lo que queremos dar a entender es que esa implantación podría no producirse y así el niño no desarrollar una restricción de crecimiento intrauterino. Esto fue otra cosa que también en los últimos años se vino a establecer, las edades gestacionales y cuándo interrumpir una preeclampsia, que es lo que nosotros siempre dudamos. Claro, los casos hay que individualizarlos, pero esta se la establecido por el SWAP y por el ACOG para ver en qué momento la preeclampsia, dependiendo de la edad gestacional, teníamos que interrumpirla. Y lo que siempre decíamos, hipertensión gestacional 37 semanas, no, podemos llegar a las 39, 40 sin ningún problema. Y lo que sí es que tratamos en hipertensión, en la preeclampsia severa, por 2 razones, no dejarla tanto tiempo y mejor buscar ¿cómo se llama? Una buena momento para el parto, porque resulta que ahora se sabe que entre más tiempo dure la paciente preeclántica, más desarrollo de problema cardiovascular va a tener en su vida. Entonces son cosas que nosotros tenemos que manejar con conciencia y con aptitud. Recuerden este cuadrito, las pacientes que desarrollan preeclampsia, y eso no lo sabíamos antes porque no habían estudios hasta que se comenzaron a seguir las pacientes con preeclampsia, de cuáles pacientes pueden recurrir, cuántas vuelven a tener el síndrome de HELP, cuáles pueden tener alteraciones cardiovasculares, todo. Entonces esto es muy importante de saberlo. Todos los tratamientos que se comenzaron a utilizar, lo que yo quiero dejar sobre los tratamientos, que ya ustedes los conocen, es que ustedes pueden darle
tratamiento antihipertensivo a una paciente y le vas a bajar la presión. Perfecto, pero el problema de la fisiopatología sigue. Entonces hay que buscar el mejor tiempo para saber cuándo vamos a interrumpir este embarazo. Cuando tengamos hipertensión postparto, no demos alfametildopa en las primeras 48 horas, sobre todo si la paciente ha tenido antecedentes de depresión. Eso no sirve. El mejor tratamiento actualmente postparto es enalapril. Y recuerden que la paciente las primeras 48 horas más bien va a tener, por su fenómeno de gasto cardíaco, resistencia vasculares periféricas, la pérdida de la hipervolemia, va a venir en disminución, pero va a subir a los 3 días. De los 3 a los 5 días la paciente preeclántica va a tener hipertensión. Y a los 7 días ya se va a curar. Esa es la mayoría de los pacientes. Una cosa importante que quería decir también, sobre todo si hay residentes o estudiantes, cuando nosotros sometemos estudios de valor predictivo negativo, positivo, especificidad y sensibilidad, fíjense siempre en el estudio que diga que tiene una alta especificidad y un valor predictivo negativo alto. Porque el valor positivo varía muchísimo, entonces no es tan confiable para las pacientes con preeclampsia al menos. Lo que viene, lo que voy a hablar mañana, de cuáles pacientes, nosotros, la trombofilia, que es lo actual, de hecho se hizo un día de la trombofilia, que es el 23 de octubre, mundial, participamos en eso para ganarnos eso, y mañana quiero hacer una charla de esto para enseñar a los ginecólogos que no debemos tenerle miedo a anticoagular pacientes, y les voy a enseñar cómo revertir las pacientes posteriormente con anticoagulación. Muy bien. En 2013, gracias a todo esto, la investigación que se hizo un libro de hipertensión que en el 2017 salió, como tiene absolutamente todo, por si ustedes quieren conseguirlo, y toda la bibliografía que utilicé.